Bueno, ya ahora sí voy a empezar con la clase del día de hoy. El día de hoy lo que tenemos es básicamente el concepto de funciones, cómo hacer una función y específicamente también cómo graficarlo en GNUplot. Parte del trabajo de clase que ustedes tienen que llevar a cabo consiste en realizar una investigación amplia sobre la función, pero por ahora, para hacerlo pues como rápido, voy a hacer aquí como el escrito en la pantalla GNUplot, de hecho lo pueden ver ahí. Entonces, una función, ya luego lo voy a borrar acá, por definición es toda relación que existe entre una variable dependiente respecto a una variable independiente mediada por una regla de correspondencia. No alcanzo a ver. Una regla de correspondencia. Eso básicamente es una función. Ahora, en ese sentido, básicamente el concepto de función nos lleva entonces a entender, en el caso más sencillo es que tienen ustedes una f función dependiente de x es igual a algo más. El caso más sencillo, f de x es igual a x, que era exactamente lo mismo a tener a y igual a x. Y estoy seguro que cuando vimos el parcial pasado, la ecuación de la recta y igual a x les resulta muy conocido, Era el caso donde de la forma general de la recta y igual a mx más b, m valía 1 y b valía 1, de tal forma que llegamos a la generalización de y igual a x. Decir y igual a x es exactamente lo mismo decir a f de x es igual a x. Y se trata de una función, ¿sí?, que depende de la variable de x. Entonces esto es la variable dependiente, esto es la variable independiente, y la regla de correspondencia es el cómo está mediada, que es lo que llamaríamos como formulita y igual a x, y igual a x al cuadrado, y igual a x al cubo, y igual a seno de x incluso. Seno, lo estoy poniendo en inglés, seno de sin de x, pero lo voy a poner en español. Seno de x, coseno de x, prácticamente cualquier cosa que esté mediada, digámoslo así, como por x para una y, le vamos a llamar función. Ahora sí, ¿cómo vamos a hacer esto? La gráfica nos vamos a aprovechar de este programa GNUplot. Ya les mandé por WhatsApp el archivo descargable, lo pueden descargar, está disponible. Hay una versión para Android y hay una versión para iOS que pueden utilizar sin ningún inconveniente en el caso de que les sea complicado utilizar la computadora. Los comandos son exactamente los mismos, no pasa nada, pero sí que importa esto. Entonces vamos a empezar. Primero voy a poner plot x. En este momento no sé si aparece, déjenme ver. Creo que no. Voy a agregar a una nueva pantalla. Captura ventana. GNUplot. ¿Dónde está? Espérenme un segundo, por favor. Me parece como GNUplot. Ahí no está. A ver, un segundo. Ya sé qué vamos a hacer. Esta la vamos a eliminar y voy a cambiar esta ventana. Vale, un segundo. Ya voy.
de la división de video como que no me es tan fácil. Ay, no me la está mandando. Bueno, cuando escribimos f de x es igual a x, nos está mostrando una pequeña imagen de f de x. Voy a dibujar en el pizarrón, denme un segundo. Ahora sí, conocemos en GNUplot plot x, tal cual nos va a construir la gráfica de f de x. Esta la voy a quitar. Voy a guardarla como imagen, el archivo ahorita, para que lo vayan viendo. Lo voy a guardar como un archivo PNG, lo voy a poner en mi escritorio. Y le voy a poner graph 1. Ahí está. Y ahora sí, graph 1 la voy a desplegar por acá. Graph. Ahí va. Escritorio. Y buscamos el archivo graph 1. Y ahí está, ¿no? Este es el archivo. Esta es la imagen que nos despliega en este caso GNUplot. Qué bien que no me tuve que parar a dibujar, Y entonces ahora lo que queda hacer, ay Dios mío, ya que ya tengo esta gráfica, que es la primera función, f de x es y igual a x, ¿no? Plot x es lo mismo tener y igual a x. Si ahora yo quiero tener la gráfica de x cuadrada, escribiré plot x doble asterisco, que es lo mismo usar este símbolo, pero aguas porque GNUplot no distingue el símbolo de la cuñita, entonces usamos doble asterisco. Y ahora escribo plot x cuadrada y me va a desplegar la gráfica de x cuadrada. Voy a reescribir el archivo y le voy a poner este graph 1. Lo voy a sustituir y en teoría ahora aparece ahí x cuadrada, ¿no? Entonces ¿qué pasa cuando yo quiero hacer como otras gráficas o quiero hacer otra cosa más? Ok, aquí hay que distinguir que tenemos distintos tipos de funciones. La primera, las funciones, ¿sí?, de tipo de primer orden, a las que les llamamos común, y llanamente lineales, aunque ya habíamos especificado que el carácter de linealidad no viene específicamente nada más porque se trata de una x simple. Tenemos la orden superior, que es x cúbica, x cuarta, x cuadrada, etcétera. Y aquí hay que entender que existen dos funciones, x pares o órdenes par y órdenes impar. Entonces una función de orden par es x a la 0, que es básicamente la constante 1. Si quieren ahorita lo revisamos para que vean cómo queda. X cuadrada, x cuarta, x sexta, x octava, x décima, etcétera. Y las funciones impares, como es x, x cúbica, x quinta, x séptima, bla bla bla. Ahora,
No, me voy a centrar específicamente en las de orden superior, ¿no? Porque la recta y la constante pues no nos van a hacer como mucho caso, no nos van a hacer como mucha mella aquí, y las que nos importan son las de orden superior, pares e impares. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un plot de x al cubo, lo voy a guardar exactamente igual. Y ahora ya tienen la gráfica de una función cúbica. ¿Qué voy a hacer? Para que se entienda y se vea un poquito mejor, vamos a delimitar el rango de las funciones. Para esto, entonces, vamos a escribir en gnplot el siguiente comando: setXRange. Y en setXRange vamos a utilizar espacio y corchetes. Y voy a delimitar la función desde el menos 10 hasta el 10. No hace falta poner espacios, todo junto. Ya está. Ups. Se supone que estaba así, era válido. Era con 2 puntos, mil disculpas. setXRange, 2 puntos, menos 10, 10. Y voy a... para hacer esto, que yo me ven escribiendo aquí, uso las flechas arriba o abajo para usar el comando anterior, ¿no? Si uso la flecha arriba, voy hacia comandos hacia arriba. Si uso la flecha abajo, hacia comandos hacia abajo. Entonces ahora voy a poner set el rango y, set wide range igual de 10 a 10, y ya está. Y ahora sí, voy a hacer de nueva cuenta mi plot o mi gráfica de x al cubo. Ahora sí, ya aquí se alcanza a ver, ahorita la ponen, ahorita van a ver. Aquí ya se ve y se aprecia un poco más, ¿no?, cómo está hecha la gráfica. Ok, las funciones impares de orden superior siempre tienen este comportamiento, como una sillita, ¿no? Por su parte, las funciones de orden de tipo par también van a cambiar su geometría, pero van a ser muy similares a la función x cuadrada. ¿Qué significa esto? Significa que si yo hago un plot de x a la cuarta, ahorita van a ver qué es lo que ocurre. Voy a delimitar ahora nada más el rango de y, para nada más verlo del 0 al 10. Set wide range 0 a 10 y 0 a 10. No es cierto. Set wide range 0 a 10. Set x range del menos 10 al 10, para que se vea bien. Ok, y voy a hacer el plot de x a la cuarta, y ahí está. Ok, vamos a mostrar la pantalla. Ya está. Ahora lo que están viendo, o deberían de estar viendo, porque no se ven, esto es graph 1. Ahí está. Ahora lo que ven, ¿no?, es la gráfica de x a la cuarta. Ok, vamos a delimitar un poco ahora el eje de x, y lo voy a delimitar en el eje de x desde menos 5 hasta más 5 para que se perciba un poco mejor, y en el eje y del 0 al 10. Y vamos a hacer un poquito de magia por acá. Entonces, set x range, y vamos a ponerla del menos 5 al 5 para que no esté tan amplio, y el rango y lo dejamos igual, del 0 al 10. Hacemos el plot de x a la cuarta,
mostrar. Nos está mostrando, un segundo. Grafo 1. Ok. Ya está. Ay, Dios mío, perdón. Entonces lo que ustedes están viendo es la función, ¿no? X a la cuarta. Y ¿qué pasa cuando ahora en lugar de tener X a la cuarta, ahora yo pongo otra cosa más y ahora yo quiero ver varias gráficas al mismo tiempo? ¿Se podrá? La respuesta es que sí. Entonces vamos a hacer el plot. Y ahora van a ver qué es lo que ocurre cuando yo pongo X al cuadrado. X al cuadrado. Aquí separamos por comas. Voy a poner X a la cuarta, coma. Y luego voy a poner una un poco más absurda. Y voy a poner X a la décima. Ok. Export plot to file. Bla, bla, bla. Graph 1, reemplazar y sí. Vamos acá. No se ve todavía. Ahí está, sale un segundo. Ahora sí que debería verse. Ahí está. Ok, nótese que la curva de color morado es X cuadrada, la curva de color verde es X cuarta y la curva de color azul es X décima. Voy a hacerla un poco más grande para que la vean. Aquí voy a tapar un poquito el código. Ahí. Entonces, esta morada es X cuadrada, esta verde es X cuarta y esta azul es X décima. ¿Qué significa? Que a medida que aumenta la potencia, ¿no?, en el espacio que existe entre 0 y 1, o 0 a menos 1, que es el intervalo más pequeño, si lo queremos ver así, porque cuando hacemos algo muy pequeño o algo inferior a 1 lo hacemos muy grande, o le damos una potencia muy grande, se hace todavía más pequeño, ¿no? Es decir, 0.1 al cuadrado les va a dar 0.01, se hace más chico, ¿no? Eso explica entonces por qué esta parte de aquí, este incremento se hace un poco más pequeño, pero sobrepasando el 1 la curva se empieza a ir extremadamente hacia arriba. Así como funciona con las funciones par, funciona exactamente igual con una función impar. Vuelvo a poner esto a su tamaño original, corremos para acá y ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora en lugar de poner X al cuadrado voy a poner X al cubo, X a la quinta y X a la 11, y voy a de nueva cuenta cambiar los rangos para que se pueda ver un poco más. Entonces vamos a poner el rango de X igual del menos 5 al 5, no pasa nada. El rango de Y, este sí necesitamos hacerlo un poquito más grande, del menos 10 al 10. De hecho voy a ponerlo un poquito, sí, voy a poner de hecho a menos 20, porque si no, no vamos a ver mucho. Y ahora hago el plot de X al cubo, X a la quinta y X a la 11. Nice, quedó bonita la gráfica. Grafo 1. Vamos a asegurarnos que quedó bien, que ya la están viendo en pantalla. Perdón, es que no puedo ver todo al mismo tiempo. Ahí está. Entonces, de nueva cuenta va a ser lo mismo que con la anterior. Y aquí nos damos cuenta, efectivamente, igual que la vez anterior, X al cubo es la morada. Entonces va más lento, primero va un poco más lento, primero un poco más rápido y luego se hace más lenta, ¿no? Crece un poco más lento.
x a la quinta, que es la gráfica que está puesta en color verde, otra vez, está un poco más lenta aquí que la morada, pero de pronto crece mucho más rápido. Y x a la 11 va mucho más lenta que la morada, pero crece sumamente más rápido después del 1. Y dense cuenta que todo está nada más en este espacio, ¿no? Del 0 al 1, 0 al 1, 0 al 1, 0 al 1. Ok, si volvemos ahora a nuestras ecuaciones que hicimos anteriormente, vamos a dejarla ahí. Bien. Cuando ahora yo quiero hacer, ¿se acuerdan de la parábola? Voy a poner, digamos, 3x, 3 por x, aquí sí hay que ponerlos por, más 5, aquí el conjunto de paréntesis es bien importante, ¿no? Voy a agregar la escala para que la vean, y la ecuación dice 3x más 5. Cuando yo hago la construcción y le pido que me haga la gráfica, y ahorita que lo vayan a ver, ¿de qué hablo? Yo les dije, la ordenada al origen era el punto en el cual, ¿no?, la recta corta con el eje Y, ¿vale? Voy a hacerlo aquí, voy a hacerlo un poco más grande, aquí me voy a tapar yo, pero vean que en el punto 0,5, ¿verdad?, es en el lugar en el que la recta corta, ¿no?, el eje Y. Este es el eje Y, este es el eje X, entonces en el punto 0 y en la coordenada 0,5, ¿no?, corta, ¿cierto? Eso significa efectivamente que la ordenada al origen es 5, ¿no? Y igual a 3x más 5. Entonces ya estamos viendo que lo que estamos haciendo en este parcial anterior, con las rectas y las gráficas a mano, pues tenía una aplicación para acá. ¿Qué pasa cuando queremos poner una función cuadrática o no? Vamos a poner plot x más 5 aguas al cuadrado. Voy a poner doble paréntesis por si las moscas. Menos 7. Ahí está. Voy a de nueva cuenta delimitar un poquito la recta para que la gráfica, para que se vea un poco mejor. Todavía no se va a ver bien ahí. Lo estoy haciendo por acá. Voy a ponerle en set range. Vamos a verla desde el menos 10 hasta el 10. Y en Y vamos a ponerla desde menos 10 a 10. Y hacemos el plot. Ya estamos. Me gustaría centrarlo un poco más. No, así se percibe bien. Vale, vamos allá. Lo que importa aquí es el punto de la intersección, ¿no? Entonces voy a poner la gráfica. Vamos acá y voy a volverla a hacer grande. Ay, Dios. Perdón. Aquí nos podemos dar cuenta, como les decíamos, como se los comentaba en la vez anterior, ¿no?, que yo, como digo, x más 5 significa que mi función está desplazada en 5 unidades a la izquierda, ¿no? Entonces lo hago en el sentido contrario, ¿no? Entonces, ay Dios, suéltate, ahí quédate, y ya está. Ok, entonces la gráfica se desplaza en 5 unidades a la izquierda y se desplaza en 7 unidades hacia abajo. ¿Por qué? Porque acordamos que lo que está dentro del término cuadrático sí cambiaba su signo, lo que está fuera del término cuadrático no cambia su signo, ¿no? Entonces, el centro o el origen de esta parábola se encuentra en las coordenadas menos 5, menos 7. Si cambiamos ahora el sentido de la gráfica,
a ponerla aquí. Vamos acá otra vez. Y ahora lo vamos a poner nada más menos x más 5, que no vamos a ver la cosa ahí. Ay, perdón, puse el menos donde no era. Plot ahí sí lo vamos a ver. Y voy a subir los ejes para ver en el eje Y de menos 20 a 20. Este sí que va a estar bueno. Este está bueno. Y ahí estamos. Oh, no se ve. Vamos a hacerlo un poco más amplio. De menos 30 al 5. Plot. Ahí está. Claro que sí. Eso sí se va a ver. Grafo 1. Grafo 1. Ya estamos. Nos damos cuenta que el sentido de la parábola ahora está hacia abajo, porque dijimos que es menos, o sea, la parábola en sentido negativo, y está moviéndose exactamente en las mismas coordenadas. Menos 5 unidades a la izquierda, 7 unidades hacia abajo. Aquí lo que está cambiando es el sentido o la forma de la parábola de ir hacia abajo, ¿no? Porque ahora en lugar de ser x cuadrada positiva es una x cuadrada negativa. Entonces ahí estamos, ¿no? Hasta aquí ya vimos como las funciones casi principales. Voy a poner otras más y les voy a dejar aquí en el video cuáles son las gráficas que tienen que graficar ustedes, y también van a ir describiendo cómo se comporta la geometría. Esto que estamos viendo aquí se llama geometría de funciones. Entonces, conforme vamos cambiando la forma de la función a partir de mover un parámetro u otro, el desplazamiento a la izquierda, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, x, lo que sea. Ahora que ponga, por ejemplo, senos, cosenos, tangentes, etcétera, ¿no? La periodicidad, ¿no? O la frecuencia es otro aspecto de la geometría. Entonces lo que importa aquí es que nos vayamos dando cuenta cómo va cambiando la geometría de las funciones. ¿Por qué? Porque es bien importante. Se los dije en alguna ocasión, ¿no? Entonces supongan que un reactor, una máquina quieren que funcione con cierta potencia, y resulta que tiene funciones de impulso que se van a asemejar, o que tiene funciones de potencia que se asemejan a lo siguiente que voy a graficar por acá. Pues voy a poner ahora plot. Voy a cambiar otra vez los rangos porque si no, no los vamos a ver bien. El rango de x, ahí está el rango de x. Voy a ponerlo en términos de pi menos 5 por pi. Hay que tener cuidado porque así hay que ponerlo acá. 5 por 5 pi hasta 5 por pi. Ahí puse P1. Ahí está. El rango de x es de menos 5 pi a 5 pi. Y el rango de y, no necesitamos tenerlo más grande, pero voy a ponerlo desde menos 3 hasta el 3 para que vean qué pasa cuando cambiamos un par de cosillas por ahí. Y ahora vamos a poner plot. Seno en inglés es sin, coma, coseno de x, coma, tangente de x.
Ahí está. Vamos allá. Graph 1. Graph 1. Ok. Ay Dios. No se está viendo. ¿Por qué no se está viendo? A ver, vamos a ver. Graph 1. A ver, muéstrame la OBS. Ahí está ya. Ahí está. Entonces, en morado lo que ven es seno de x, en verde la que ven es coseno de x y en azul es la tangente de x. Dense cuenta, por ejemplo, que seno y coseno, ¿no?, son funciones hermanas y de hecho se les llaman también funciones sinoidales o funciones de frecuencia y tienen una razón de ser. Prácticamente todas las máquinas que conozcan se adaptan a este tipo de funciones. Las funciones tangente en algún momento se van a ver. Hay algunas cosas que operan así, pero no es como tan a menudo. Más que nada vamos como por estas dos. Inclusive también señales de radio, cosas por el estilo, se acoplan muchísimo a esto. Seguramente si han visto tipo, no sé, algún programa de tele, cosillas así, o películas y ponen ahí un mono con un osciloscopio y así toda la onda, ¿no? Resulta que ellos están viendo esto ondas, ¿no? Entonces, porque prácticamente todos los aparatos operan así. ¿Qué pasa cuando incrementamos el seno de x? Entonces voy a graficar seno de x, seno de 2x, seno de 3x, seno de 2, seno de x, seno de 2x, seno de 10x. Y luego ahorita también, antes de pasar a eso, esto de acá. También vean, por ejemplo, que las funciones tangente, ¿no?, tienen asíntotas, es decir, son puntos que la función nunca va a tocar. Dijimos, por ejemplo, que el seno de 0, ¿no?, siempre va a valer 0, ¿cierto? Dijimos también que los senos de pi medios, n pi medios, siempre valen menos 1 o más 1, más 1 o menos 1. La tangente jamás va a tocar un punto en n pi medios, es decir, no existe la tangente de cualquier n pi medios y dijimos que n pi medios, si digamos era pi medios, ¿no?, entonces ¿cuánto era pi medios? Pi medios era 90 grados, entonces la tangente 90 no existe y así con cualquier otro tipo de ese estilo, ¿no? Aguas, no existe, es decir, no está definida. No está definida no es lo mismo que decir que vale 0. Decir que no está definida significa que tiende hacia el más infinito o hacia el menos infinito. O sea, finalmente no es como que alcance un valor específico, solamente está ahí. Y a este tipo de funciones se les llama funciones divergentes, ¿no? Divergen. O sea, de un lado voy hacia arriba y del otro lado voy hacia abajo, ¿no? Esto sí es divergencia, no como la película de Divergente, que no tiene nada que ver, que más bien era convergencia. En fin. Seno de x, seno de 2x, seno de 3x y fin del video para dejarles la tarea. A ver. Plot. Vamos a tomar todo esto de aquí. No puedo. Seno de x, seno de 2x, seno de 2 por x, se me olvida también a mí. Seno de 10 por x. Vamos a poner el seno de 3. Sí, seno de 2, seno de 2, seno de 2, seno de 2. Ok. No se alcanza a ver lo suficiente. Voy a cambiar la función a seno de 5x. No, parece que vaya a tener que usar el seno de 3x. No, creo que se ve demasiado amontonado.
a poner solamente seno de x, seno de 2x. Claro. Ahí está. Se ve un poco deforme, pero ahorita lo ven. Graph 1. ¿Sí? Tengo en cuenta. Graph 1. Ya está. Y ya está, ahí estamos otra vez. Ahí. Seno de x es la línea morada, seno de 2x es la línea azul, ¿no? Y aquí deberíamos darnos cuenta que cuando la frecuencia aumenta, ¿no? Que es el valor que está dentro de la función, ¿no? Significa que el periodo es más corto, ¿no? Se repite más rápido la función, específicamente en la mitad del tiempo. Es decir, que para que seno de x vuelva al mismo punto, necesito un espacio de 2pi. En este caso, para seno de 2x, solamente en un espacio de 1pi. De tal suerte que si fuera seno de 3x, le tomaría un tercio del tiempo. Entonces, un tercio de 2pi. ¿Qué más? Creo que ya sería prácticamente todo. Falta logaritmo y exponencial y cerramos. Ya, prometo. Fin del video. Plot e a la x. Es exp. Sorry. Exp x. What? Un segundo, por favor. Plot e. Exponential function. Plot exp. Pues me la marca como exp. ¿Por qué no me la deja? Plot exp. Hice entre paréntesis exponencial x. What? Functions. Vale. Exponent. Solo x. Pues está expx. Plot. Ahí está. Ya, vale. Cambiaron un par de cositas. Estaba acostumbrado a la versión antigua. Sorry. Okay, vamos a volver a delimitar. Lo voy a poner ahora desde el -1. Ya, esta está bien de -20. Voy a ponerle desde el -20 a 20. Y voy a poner el rango y desde el -1 hasta 50. O sea, sí quiero que se vea bien. Y plot expx. Ok, esto sí que se ve bien. Me falta una más. Me falta el logaritmo natural. Functions. X. Lo pone como log x.
vamos a ver. Logaritmo de base 10. Ok. Entonces, plot xpx, coma, log x. Claro. Ok. Y hay que delimitar la y de nueva cuenta, porque si no, no se va a ver. Menos 50. Ya estamos, claro que sí. La voy a rehacer. Ok, va. Más o menos se debe ver. Ahí está. Cosa importante, la función exponencial solamente existe en el espacio, ¿no? Que y no puede valer nada menor que 0, es decir, el rango de la función, es decir, todos los valores posibles de la función en x van desde menos infinito hasta infinito, y no puede tomar valores de y inferiores a 0, ¿no? Entonces siempre va a ir de 0 a infinito. Por su parte, el logaritmo natural no puede tomar valores de y desde menos infinito hasta infinito, pero toma valores de x que van desde el 0, sin tocar el 0, hasta infinito. Entonces aquí es donde comprobamos que una función exponencial es una función inversa a la función logaritmo. ¿Por qué? Porque lo que hace es una especie de espejo. Esto está así y esto está hacia abajo. Es la misma función en espejo de signo contrario. Y así como está para la función seno, para exponencial, está para el logaritmo, o para el seno está el arco seno, para el coseno el arco coseno y el arco tangente. Que ahora sí, esa es su tarea. ¿Qué van a graficar? Vamos a anotarlo por acá. Entonces, graficar x más 5, x más 2x más 10, menos x menos 4, menos 5x menos 7, x al cuadrado, más 8, menos x al cuadrado, más 4, x más 5 al cuadrado, menos 7, x menos 8 elevado al cuadrado, más 6, menos menos x menos 1 elevado al cuadrado, más 2, menos x más 7 elevado al cuadrado, menos 5, vale, seno de 4x
coseno de 2x seno de 2x más pi, jaja, coseno, son 2x más pi, aquí lo va a seguir, coseno 2x menos pi, aguas ahí, porque esto está dentro del paréntesis y esto está afuera, no se les vaya la onda. Entonces, ¿qué más? X más 5 elevado a la 8 menos 7 x menos 4 x menos 3 elevado a la 11 menos 10. Y por último, y a la 2x y a la 3x más 5. Ups. Y a la... no, ya no es el logaritmo natural, que es en nuestro caso log, que ya vimos log x. Solo escriban log x. El logaritmo natural de la misma, de 2x. El logaritmo natural de la misma, 3x más 5. Como de costumbre, para el que guste hacer un poquito más de trabajo extra, y ya saben que hay un poquito de ayuda y compensación por ahí. Entonces hay que hacer la gráfica del arcoseno de x, arcocoseno de x, arcotangente de x, seno hiperbólico de x, coseno hiperbólico de x, tangente hiperbólica de x. Pueden graficar todo en el mismo archivo, nada más separando por comas. Recuerden, nada más hay que escribir plot, la gráfica que desean, digamos exponente de x, pero pues separan por comas, ¿no? Entonces pueden poner plot x, plot, x más 5, x más 2, x más 1, y les arroja la gráfica todo junto. Pues nada más separen por comas y pueden hacer muchas gráficas en una sola cosa. Ahorita les muestro para que vean cómo es serio. No lo guardé bien. Mira este. Uf. Ahí está. ¡Tadam! Para que vean, ¿ya ven? Como salen todas ahí juntas. Eso es todo por la clase de hoy y de esta semana. Y cualquier duda, pues estoy ahí pendiente para que la aclaren. Gracias.